First thing I'm going to say, La primera cosa que quiero decir, I want to repeat quiero repetir what Isaac just talked about. lo que Isaac acaba de decir. Not because I'm up here No teaching, porque yo estoy aquí enseñando, because anywhere you go, pero es en cualquier lugar que uno va. have a notebook, Tengan algo para escribir, have a pen, un lapicero, at the very least, por lo menos write down the scriptures. puedes escribir las escrituras. It's for you. It's not, it benefits you. Es para ti y te beneficia a ti. Because, am I right, Genesis? Porque If you estoy en lo go to a correcto, classroom, Génesis. Cuando vas a la escuela, do you not take notes? ¿no tomas notas? Siempre. Yeah. Why? ¿Por qué? Yes. Porque si no, no va a estar uno preparado, dice ella. I don't always follow around real quickly. Yo no siempre puedo seguir bastante rápido. I do bring my Bible, Siempre traigo mi Biblia, but it's a platform for me to write on. pero es una plataforma en la que yo pueda escribir. I'm stuck on this thing. It's great. Yo estoy trabado aquí en esta cosa, dice. Muy rápido. Es perfecto, es muy rápido. So, what I'm going to talk about Lo que voy a hablar is old to some people. es tal vez algo viejo para algunas personas, It might be a little new to others. pero tal vez sea algo nuevo para otros. And most of what I'm talking about Y lo que voy a hablar will come out of the four Gospels: va a salir de los 4 evangelios: Matthew, Luke, Mark, and John. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. They all pretty much say the same thing. Y todos están diciendo básicamente la misma cosa, But, every person has their own personality. pero ustedes sabrán que cada persona tiene su propia personalidad. And it shows in the Gospels. They say the same thing, but Y esto se mira en los evangelios, cada quien está diciendo lo mismo, pero... So, another thing I want to encourage about, Entonces, otra cosa que quiero decirles, this is the third time this has happened to me in 2 years, 3 years. esta es la tercera vez que me pasa en los últimos 2 años, 3 años. Right before Daniel's mom passed away, Antes de que la mamá del pastor Daniel muriera, the Lord laid something on my heart. el Señor puso algo en mi corazón. And so I studied and prepared for it. Entonces yo lo estudié y me preparé para eso. I had no idea that, she was going to pass away and Daniel's going to be up to here with all the stuff that you need to do when somebody's gone. Yo no sabía que iba a fallecer y que el pastor Daniel iba a estar hasta aquí de ocupado con las cosas que tenía que encargarse. And he was, asked, hey, can you teach? I go, sure. Y él me dijo, ¿puedes enseñar? Y yo le dije, oh, está bien. Because I already had something Porque yo ya tenía algo the Lord had put in my heart. que el Señor ya había puesto en mi corazón. Even though I'm at home, Y aunque yo estaba en la casa, I sat down and got it all ready. yo me senté y lo preparé todo. Didn't know when it was going to be needed. No sabía cuándo lo iba a necesitar. Same thing with today. Y la misma cosa con hoy. Lord had put something on my heart. El Señor había puesto algo en mi corazón. And I sat down and started working on it. Y yo me senté y empecé a trabajar en ello. Then a phone call from Azul comes. Y después una llamada de Azul llegó. She's ready to pop. Ella está lista para dar a luz. Hey, could you fill in for me? Yeah. Y me dijeron, hey, ¿puedes venir aquí a enseñar otra vez? Y yo le dije, sí. And it's just something I encourage you. The Lord speaks to everybody different. Y algo que quiero animarte es de que el Señor le habla a cada uno diferente, en diferente manera. But I just encourage you, if He dropped something in your heart, Pero te animo que si Él te pone algo en tu corazón, get ready. Ponte listo. Anyway, so much for my getting in your business. Entonces dice, ya suficiente con meterme en tus negocios. This goes back to 1999. Y esto vamos a ir atrás al año 1999. The sailing ship, the HMS Endeavour, came into Astoria. Había un barco
de vela que llegó a Astoria Judy had heard about it, y Judy había escuchado acerca de eso. so we decided to go down there and check it out. Entonces yo fui y fui a investigar. This ship was Captain Cook's sailing ship. Este barco era el barco del capitán Cook. He discovered the Columbia River, Él descubrió el río Columbia, Australia, the country, el país de Australia, Antarctica, Antártica, and then Hawaii. Hawái también. And it was really interesting, so we buzzed down there. Entonces estuvo muy interesante, fuimos allá. There's something a little weird about the Brits, the British. Y hay algo muy interesante acerca de los británicos. They have at least one copy, and more likely they have 4 copies of every ship they have ever built. Dice que ellos tienen una copia o quizás hasta 4 copias de cada barco que ellos han construido. That's crazy. Y eso es bastante Because impactante. the ship we saw was not the old one; it was a brand new built one. Porque el barco que vimos no fue el antiguo, era uno básicamente nuevo. Exactly, replica. Era una réplica exacta. The Australians built it, Los australianos lo construyeron. and the kind of a neat connection for Oregon is the main mast are spruce trees. Y dice que una parte del barco está hecho de un pino And they came from Oregon. y vino de aquí de Oregon. So we go down there and we're touring through the ship. Entonces fuimos allá y vimos el barco. It was amazing because most of their officers back then were 6'2", 6'3". Y dice que los oficiales en ese entonces eran de 6 metros, 2 pulgadas. Perdón, 6 pies, 2 pulgadas. No 6 metros. I said 6 meters tall, but Well, yeah, sorry. that's okay. You got it. But this ship was more likely fitted me and Judy than those guys. Pero This ship fit shorter people like me. dice que ese barco, ahí solo cabían personas bajas como yo. I thought that was pretty interesting. Y fue algo interesante ver eso. I mean, they're sailing around the world. Dice que andan en el barco alrededor del mundo. And the other thing I thought was pretty neat was the kitchen. Y también que vi que era interesante era la cocina. I'm thinking, there's going to be stoves. Yo estoy imaginándome estufas. No, most of those guys ate stew or soup. Dice que no, que la mayoría de esos hombres comían sopas nada más. And it came out of this great big metal container. Y salía de un contenedor de metal. Open the top, Quitaban la tapa, pour the ingredients in. metían los ingredientes. I forgot how they heated up. No me recuerdo cómo es que lo calentaban. All the guys come in line with their bowl. Y cada hombre venía, se me ponía en línea With the grifo. Is that how you say it? con un grifo. That was una it. llave. Day after day after day. Día tras día tras just- día. And we're up on top. Y estamos en el barco. And we're walking along. And you have 3 masts. Y estamos ahí, dice, y hay 3 that your sails are velas. ¿Dónde están las velas? And there's this really nice bag hanging in the middle mast. Y hay una bolsa muy bonita colgando. It's a bag you don't want to be around or touch. Dice que es una bolsa que no quieres estar alrededor de ella o tocarla. There's this nice little whip in there Porque hay un látigo ahí. called the cat of 9 tails. Se llama el látigo de 9 colas. And each thong is there's 9 strips of leather that come off a handle about like this microphone. Y hay 9 pedazos de cuero, gracias, con una base que es como del tamaño del micrófono. And on the end of them is a little lead ball. Y al final hay una piedra de plomo. When it was called a cat of 9 tails because there was 9 thongs that come off.
No sé cómo se llama especialmente en español, pero dice que le llaman algo así como un látigo de 9 colas. It wasn't used for threatening. No era para amenazar, It wasn't, you're going to get it. o te vamos a dar. No, when that thing came out, somebody was going to get it, period. No, dice, cuando alguien sacaba ese látigo, alguien iba a recibirlo. And this is what, it all of a sudden, when I was thinking about this, Y mientras yo pensaba acerca de esto, all of a sudden it just took me back to Jesus' crucifixion and de repente me llevó a la crucifixión de Jesucristo scourging. y cómo le pegaron. The Romans didn't create scourging or crucifixion. Los romanos no crearon la crucifixión, Sounds weird, but they perfected it. pero se escucha raro, pero ellos lo perfeccionaron. It's such a thing could be said. I mean, Y hay algo que decir acerca de eso. and not all Romans were bad. Y no todos los romanos eran malos. I'm sure we've all heard the story in Luke 7 about the centurion and his servant Jesus healed. Tal vez algunos han escuchado acerca del centurión en Lucas capítulo 7 y cómo Jesús sanó a su sirviente. But they were pretty effective with crucifixion and scourging. Pero ellos eran muy efectivos con el látigo y con la crucifixión. One of the other things that Rome was famous for, Y otra de las cosas de las que los romanos eran famosos, they were the first ones to really make hard surface roads. ellos fueron los primeros en hacer caminos como de piedra. And in 73 BC, Y en el año 73 antes de Cristo, the newest road, the biggest one they had, was called the Appian Way. un nuevo camino, y el más reciente que tenían tenía un nombre que se llama Appian. If you happened to be walking down that day, Y si uno caminaba en ese camino, it was a pretty horrific sight. era algo horrífico. Everybody's seen the movie in the last couple of years about Spartacus against the Roman soldiers, and but anyways, that event actually happened. It was slaves, 6,000 plus slaves rebelled against Rome. No sé si han visto, dice una película donde hay 6,000 esclavos que se rebelan en contra de Roma. Didn't work out so well for them. Y no les fue muy bien. Along that road on that day, there was 3,000 on each side of this road crucified. Y en ese día dice que en el camino habían 3,000 hombres en cada lado crucificados. There's something that needs to be said about crucifixion. Y hay algo que decir acerca de la crucifixión. Yes, it kills you, Sí te mata, but they design it so it's very slowly. pero ellos lo diseñaron para que fuera muy lento. They want you to suffer as long as physically possible. Ellos querían que uno sufriera por lo más largo que sea posible. Here's 6,000 men, and they hung there till there was nothing but bones. Y dice, habían 6,000 hombres, dice, y ellos se quedaron ahí hasta que no había nada más que huesos. I was sitting there thinking about, this is the main road. Y yo estuve pensando que este era un camino principal. I can just think, Judy and I are sitting at home, and she wants to go to Washington Square. Y ustedes saben, estaba yo sentado con Judy y ella quiere ir a Washington Square, al mall. We head down 217, Nos vamos en el 217. and here's 6,000 guys crucified. Imagínense 6,000 hombres about that? crucificados. I mean, that's nasty. Pongámonos a pensar en eso, es horrible. That's just, whoa. Well, this brings me to Matthew 26, Y esto me trae a Mateo capítulo 26. and we're in Gethsemane. Y estamos en Getsemaní. What's going on? ¿Qué está pasando? Why is Jesus so stressed? ¿Por qué Jesús está muy estresado? I mean, most of us who've read the Bible know, Porque, it doesn't say right there, but he's obviously stressed.
Porque todos los que hemos leído sabemos, pero en ese momento, y ahora sabemos que es por qué estaba estresado. He knows what's coming. Él sabía que venía. The disciples have no clue. Los discípulos no tenían idea. I mean, they can't even keep their eyes open. Ellos ni siquiera podían mantener sus ojos abiertos. I've looked through all those Gospels, Y yo miré en los evangelios and not one of them, Jesus, what's wrong? Why are you stressed? y ninguno de ellos le preguntan, Jesús, No. ¿qué te pasa? ¿Por qué estás estresado? It's just amazing. Something else to keep in mind as I'm talking here. Y algo más de tener en mente mientras que yo estoy hablando acá. I'm going to mess her up. La voy a John confundir. 1 through 5. Juan 1, del 1 al 5. We have to remember that Jesus, he's part of he's creator. This is his creation. Tenemos que pensar de que Jesús es un creador, esta es su creación. Okay? So along comes the morning. They're in the Garden of Gethsemane. Entonces dice, llega la mañana y están en Getsemaní. Matthew 27:22. Mateo 27:22. Along comes the soldiers from the temple, Y acá vienen los soldados del templo. and off he goes to the temple where they have a mock trial and pronounce him guilty. Y dice que después lo llevan a juicio y lo declaran culpable. And then from there to Pilate. Y después de ahí lo llevan a Pilato. Crucifixion was so horrible, so bad, Y la crucifixión era tan horrible, tan mal, people didn't even use the word. que las personas ni siquiera usaban la palabra. At the most, you might, just two guys, hey, dude, he's getting crucified. Lo más que se escuchaba era dos hombres, dice, hablando así callado, diciendo, hey, alguien están crucificando. I mean, you didn't say it out loud. When we said bad words as a kid, Dice que dice, por ejemplo, cuando uno decía malas palabras de niño, along come my mom with a wash rag that had soap on it. y ahí venía mamá, dice, con una toalla que tenía jabón. This is worse than that. That's what I'm trying to emphasize. Y eso era peor que eso. This is the creator. Y ese es el creador. All of a sudden, his creation is sitting there. Crucify him. Y de repente está su creación diciendo, crucifíquenle. Imagine your kid, after you've raised him, he comes up and, that's your creation, your child, and he's pointing at you, wanting the police to crucify you. Imagínense a tu propio hijo que nació, que creció y que ahora lo quieren crucificar. Jesus is divine, Jesús es divino, but he came down as a child pero él vino acá como un niño so he would know what we go through. para que él supiera qué es lo que nosotros pasamos. Yes, throughout the whole process, you know that he's God. Sí, durante todo este proceso uno sabe que él es Dios, But the things that we feel, the emotions, the joys, ups and downs, pero las emociones que nosotros pasamos, los sube y bajas de emociones, he was no different. él no era diferente a eso. I found some interesting things as I was doing this study that I did not know before. Y encontré unas cosas muy curiosas que no sabía antes. And that's one thing that hit me there about how many times they yelled at him throughout the process, going to Pilate. Y esa fue una de las cosas que noté. Dice, ¿cuántas veces le gritaron a él en este proceso cuando fue a Pilato, ante Pilato? He ended up being before Pilate twice.
él compadeció ante Pilato 2 veces. Pilate had him scourged, Y Pilato lo mandó a latigar and then brought him back. y lo trajo de regreso. And it was kind of interesting, you know, still the people are yelling, crucify him. You're thinking, well, if I just scourge him, then Y Pilato había pensado, quizás si solo lo voy a latigar, lo maltrato, tal vez la gente va a parar, pero la gente aún así decían, crucifíquenme. we see a lot of stuff nowadays on politics, especially what's going on in Washington, D.C. now. Dice, y estamos viendo muchas cosas en la política, especialmente con lo que está pasando en la capital de ese país. It was no different back then. Y no era diferente en los tiempos de Jesús. Pilate was, hey, I got a real criminal over here, Barabbas. Y Pilato dijo, yo tengo un criminal verdadero con Barrabás. This guy's not guilty of anything. Este señor no es culpable de nada. But that's not what the political leaders wanted, the church leaders, political leaders. Pero eso no era lo que los líderes políticos querían o los líderes religiosos. Jesus threatened their little thing that they had going in the temple. Jesús amenazó lo que ellos tramaban ahí en el templo. They wanted him out of the way. Y ellos lo querían fuera del camino. So he goes off and he gets flogged, he gets scourged. Entonces dice que lo llevan y es latigado. Only this cat of nine tails is a little bit different than the one I saw on that ship. Pero este látigo era diferente que el que yo vi en el barco. They took each thong, they rolled it in blood, got it soaked in blood, Y agarraban cada tira de cuero y lo rodaban en sangre. then they rolled it in a area that was full of broken glass and pottery. Y después lo enrollaban en un área donde había vidrio y cerámica. It was like super glue, the blood was. Y la sangre se hacía un efecto como de goma. And the end of those little lead balls that were on the end had, in one way, shape, or form, they'd get some metal stuck in there. Y dice que en los que eran las bolas de plomo, dice que a veces ponían un pedazo de metal ahí que se quedara junto. And I don't know if you ever, the only time I've ever seen this, Y no sé si tú lo has visto, pero la única vez que lo he visto yo, in latest movie with Mel Gibson did on Jesus, en la película que hizo Mel Gibson acerca de Jesús, they actually show him on his knees stretched around this boulder, this rock. dice que lo enseñan a él en sus rodillas, abrazando una roca, una piedra. And is how they did it. Y dice que así es como ellos lo hacían. And it was, your skin, your back was tight. Y dice que ahí, entonces, al hacer esto, tu piel estaba así estrecha. So each time that scourge came down, Y cada vez que caía el látigo, and depend on the strength of the guy doing it, y dependiendo de la fuerza del que lo estaba latigando, you know, some people never made it through the scourging. y dice, algunas personas no sobrevivían el látigo. And so, anyway, they bring him back to Pilate Dice, bueno, entonces lo traen de regreso con Pilato, after he got scourged. después de que fue latigado. I gotta change up here a little bit. Y necesito cambiar algo acá. I have a personal gripe or complaint, I don't know. Tengo una queja personal. How many of you have seen these paintings of Jesus with these little red stripes, like somebody took a pen and ¿Cuántos han visto dice, algunas pinturas donde tienen a Jesús y tiene como unas cintas rojas nada más? no, No. go into a store, grab a handful of hamburger. Dice, ve a la tienda y agarra carne
That's what he looked like. Así se miraba él. I see those there. I mean, and the other thing that gets me, I'm going to pick on Moy. Y la otra cosa que me molesta, dice, voy a nombrar a Moy. He picks on me. Dice, porque él me molesta a mí, dice, entonces está bien. I always see this shiny white Jesus with this light red hair. Dice, siempre miro a un Jesús que está brillando y tiene su pelo blanco y está brillando. This is the Middle East. Y este es el Medio Oriente. He was as dark as, he Él era- was not shiny white. Él I'm era tan sorry. moreno como por allá. I see that and I go, what's the, Y yo miro eso en las pinturas y yo digo, ¿qué es eso? now you go over to Israel now and you'll see a lot of people that are lighter skin. Y dice, hoy en día, si tú vas a Israel, si ves a gente que es ya piel blanca, But that's because after World War II, pero Sí. eso es porque después de la Segunda Guerra Mundial, we had a lot of influx of Jews that had been in Europe. hubo un flujo de judíos que habían estado en Europa. But I mean, he wasn't shiny white, and he didn't have light red hair. Dice, pero Jesús, dice, no era blanco, brillante, con pelo rojo. So they bring him in to Pilate. Entonces lo traen ante Pilato. Pilate's still trying to convince the people that let him go. Y Pilato está haciendo lo posible para tratar que la gente lo dejen ir a Jesús. But he's more concerned about a riot coming up Pero dice que él estaba más interesado en que la situación no se fuera de control that the crowd doesn't get what they want. y que la muchedumbre no consiguiera lo que ellos querían. So while he's out there dealing with them, Entonces Pilato está ya lidiando con las personas the soldiers have Jesus in the back. y los soldados tienen a Jesús atrás. I mean, he just got done, having his whole back ripped off, Y acaba de ser latigado y tiene su espalda rota and they wrap him in this nice robe, y lo envuelven con un manto and some of them start beating him with sticks and rods. y unos le empiezan a pegar con palos. And then here's another gripe of mine. Y aquí está otra queja mía. They always show him with this little crown of thorns. Y dice, siempre lo enseñan con la corona de espinos. That was bad enough, Y eso fue malo suficiente, but that wasn't what it was. pero no es como lo han dicho, como lo han pintado. What they actually made was like a helmet, like the Roman soldiers wore, but it was made out of thorns. Dice, lo que realmente era como, piensen en un casco. Dice que la forma de un casco, pero todo lleno de espinas, de espinos. Beat that thing onto his head. Y dice que ellos le hubieran pegado eso en la cabeza. We have hawthorn trees in Oregon. Y nosotros tenemos árboles que se llaman hawthorn. If you have a chance to see one, Y si tú tienes la oportunidad de ver uno, then you can get a good look at those thorns. They're about the same as the Judean thorns. y dice, los puedes ver y ellos tienen espinos, así como los espinos que habían ahí en la región de Judá. This type of scourging had a specific name, by the way. Y este tipo de látigos dice que tenía un nombre específico. I don't know if I can say this. Y no sé si puedo decirlo. Verberatio. Es una palabra en latín It means vibrate the body. que significaba vibrar el cuerpo. Every town had a specific area where they crucified you. Y dice que cada pueblo tenía una área designada para las crucifixiones. As we know from the Bible, that was a place called Golgotha. Y sabemos de la Biblia que había un lugar que se llamaba Golgata. Gólgota. And the place where he was scourged was called the Praetorium. Y el lugar donde él fue latigado se llamaba el Pretorio.
The path from Praetorium to Golgotha Y el camino del pretorio a Gólgata was known as the Via della Rosa. se conoce como la Vía Dolorosa. It's about 600, 700 meters long. Es como de 600 a 700 metros de largo. If you think of 6 or 7 soccer fields in a row. Y se piensa como en 6, 7 campos de fútbol. On the crucifixion, the cross is 2 pieces. Si piensan en la crucifixión, la cruz tenía 2 piezas. The horizontal piece La pieza horizontal was usually the only piece that the victim carried. era usualmente el pedazo que la víctima cargaba. The upright piece, the vertical, Y la pieza vertical was usually always it was always stayed at, in this case, Golgotha. It was permanent there. y la tenían, dice, permanente en el lugar de crucifixión. Jesus didn't make it the full distance. Y Jesús no llegó la distancia, toda la distancia. The Romans wanted everybody to see what was going on. They encouraged everybody to see it. Y dice, los romanos querían que todos vieran lo que estaba pasando. Ellos animaban a la gente a que vieran la crucifixión. Just to remind you, Para recordarte if you get out of line, this could be you. que si te pasas de la línea, esto puede ser tú. There's a gentleman from out of town that happened to be in the crowd. Había un hombre que era fuera de ese pueblo que casualmente estaba ahí. That poor guy, his name is Simon of Cyrene. Y ese hombre pobre, dice, se llamaba Simón el Sireno. And that's where Jesus fell. Y ahí fue cabal donde Jesús se cayó. Yeah, I mean, that could have been anybody. That was just, wow. Y hubiera podido ser cualquier persona, pero fue esta persona. But right before, I forgot, I skipped here. Pero antes de eso, se me olvidó, Right before he was sent to the crucifixion, antes de que fuera enviado a la crucifixión, Pilate looked at him, John 19:10. Pilato lo vio a él, Juan 19:10. Don't you know I have the power to have you crucified? ¿No sabes que yo tengo el poder de crucificarte? And he's standing there. He's just been beat, flogged. He's nothing but a mess. Y él está parado ahí, golpeado y está hecho un relajo ahí. And in verse 11, Jesus looks at him. Y el versículo 11, Jesús lo mira a él. You have no power at all against me Ninguna autoridad tendría sobre mí unless it had been given to you. si no se te hubiera dado de arriba. Wow, that's powerful. Eso es poderoso. Like I said, the Romans had this down to a science. Y como había dicho, los romanos tenían, esa era una ciencia para eso, la crucifixión. In some of I was looking my research. Y cuando estaba haciendo una búsqueda acerca de esto, This is as close as I could come to what a Roman hammer was like. y esto es lo más cercano que puedo dar de qué sería un martillo para los romanos. A lot of weight. Hay mucho peso. We call it a 3-pound hammer at my work. Y en mi trabajo le llamamos el martillo de 3 libras. The only difference really is theirs was more square. Y la única diferencia es que el de ellos era un poquito más cuadrado. And that's about as close as I can come, and it's pretty close to the nails that they had. Y eso es lo más cercano que se aproxima a los clavos que ellos hubieran tenido. From about here Desde aquí to there. hasta ahí. You've all probably have seen pictures Y tal vez todos han visto fotos o pinturas Jesus pierced in his hands. de cómo Jesús le clavaron las manos. No. No. If you hold on your wrist, Si te agarras la muñeca, you can feel the bone right here, puedes sentir un hueso acá and you can feel another bone over here. y puedes sentir otro hueso acá en este lado. Through lots of practice, Y con mucha práctica, I'm being a little rude there, estoy siendo un poquito rudo en eso, they figured out they could put the nail right through there ellos averiguaron que puedes meter el clavo ahí en medio and miss a main artery. y no tocar una arteria principal. They don't want you to bleed to death too quick.
porque no quieren que te desangres tan rápido. I mean, that's how, they just like they took notes. Okay, he'll bleed too quick here, here he won't. Y era como que si ellos hasta tomaban notas, si metes el clavo acá va a sangrar muy rápido, si lo metes acá ya no mucho. And the reason they didn't put it in the palms Y la razón por qué no lo ponían en sus palmas, is that's what's holding you. Your porque weight, era lo que te estaba sosteniendo el peso. and it's going to tear right through there. Y eso se iba a romper, el clavo rompería tu mano. The reason the nails were so long Y la razón por qué los clavos eran tan largos is because they put one foot on top of the other, era porque ponían un pie encima del otro and that went right through both. y ese clavo traspasaba los dos. Now, the thing that actually got people, what is what they it's like if you're in a room with full of carbon dioxide, no oxygen. Sí, y lo que afectaba a esas personas era que si estás en un cuarto y no hay oxígeno, It's what they call CO2 asphyxiation. cuando hay un gas, te empiezas a asfixiar si no hay oxígeno. Because what you'd have to do to breathe Porque lo que necesitaras para respirar, you'd have to pull yourself up and push up with your legs. tenías que jalar tu cuerpo y empujar con tus piernas. But guess what? Pero adivina qué, You've got some nice big nails in there. pero tienes unos clavos bien grandes ahí. And I can't imagine what that felt like every time you had to breathe. Y no puedo ni imaginarme cómo se sentiría cada vez que necesitas respirar. Some pictures and some things you'd see that say they had they were tied up, there were ropes. En unos dibujos dice que muestra cómo están amarrados. Same thing. I mean, they still got the spikes, the nails there, Y es lo mismo, dice, todavía tienen los clavos ahí. but the rope, when I got a little ahead of myself. Like I said, the vertical piece, just like the post behind Genesis, was already in the ground. Y dice, como ya había dicho, la parte vertical ya estaba metida en el piso. So they bring you out there and they lay you on the ground with the piece that you carried out. Y dice que te traen y te ponen en el piso con la pieza que tú habías cargado. And then they nailed you to that piece. Y después te clavaban a esa pieza. Threw the rope over the top. Y agarraban el lazo y lo tiraban arriba. Pulled you up. Y después te jalaban para arriba. And then attached the piece on the bottom and your legs, your feet there. Y después te colocaban ahí y te clavaban con los pies. I found this one bit of information very interesting. Y encontré este pedazo de información bastante interesante. A lot of people, they said, died due to blood loss from the scourging. Y como había mencionado, mucha gente moría solo cuando los latigaban porque desangraban. And this writer says, Y este escritor dice, and this may have been the ultimate cause of Jesus' death, as he died after only a couple hours on the cross. Y dice que un escritor dice, esto podría haber sido la causa de muerte de Jesús, ya que murió a solo unas pocas horas después de ser crucificado. Just as the very beginning in Gethsemane, Así como al principio en Getsemaní, Jesus was in complete control from start to finish. Jesús estaba en control completo del principio a fin. Through the Gospels, En los evangelios, John, Luke, Mark, and Matthew, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, John 19:30, Juan 19:30, Jesus said, "It is finished," Jesús dijo, consumado es, and bowing his head, y agachó su cabeza, he gave up his spirit. entregó su espíritu. Wasn't taken from him. No fue tomado de él,
He said, all right. Él dijo, bueno, está bien. Luke 23:46. Lucas 23:46. Father, into your hands I commit my spirit. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Having said this, he breathed his last. Y habiendo dicho eso, respiró su último. Mark and Matthew were apparently at a little farther away. All they said is he cried out with a loud voice and then gave up his spirit. Mateo y Marcos dice que quizás hubieran estado no tan cerca de ahí y solo escucharon que Dios gritó y entregó su espíritu. Yeah, I mean, from the beginning, when Pilate, said, "Hey, I could have you crucified. Y desde el principio, cuando Pilato le dijo, yo te puedo crucificar, I got power over you." yo tengo autoridad sobre ti. Jesus says, "No, you don't." Y Jesús le dijo, no, tú no tienes autoridad sobre mí. And it's absolutely amazing, Y es maravilloso esto. So what happened? Entonces, ¿qué sucede? What does all this mean? ¿Qué significa todo esto? Well, up to that point, they had animal sacrifices to atone for your sins. Bueno, hasta ese punto tenían sacrificios de animales para pagar por los pecados. Now we have direct connection with God. Y ahora tenemos una conexión directa a Dios. We don't have to have animal sacrifices. No tenemos que tener sacrificios de animales. Isaiah 53, 1 through 6. Isaías 53, del 1 al 6. Now, first off, before I read this, Y antes de que lea esto, mind you, this is written 700 years before Jesus is born. y ten en cuenta que esto fue escrito 700 años antes de que Jesús naciera. Jesus took 39 lashes. 39 times that whip dug into him. Jesús recibió 39 látigos, 39 veces que le golpearon. The last sentence of Isaiah 53, verse 5. En Isaías 53, 5, la última oración ahí. By his, Jesus, y dice, molido por nuestras, o sea, molido Jesús. By his stripes we are healed. Y por sus heridas hemos sido sanados. You take all the diseases, all the sicknesses, Dice, tomamos todas las enfermedades and you categorize them medically. Y las podemos categorizar médicamente. Categories. Hay 39 categorías. Wow. That's no coincidence. Eso no es una coincidencia. Salvation, La salvación, healing. sanidad. Wow. Jesus is gone. Jesús muere. And the Lord started doing magnificent miracles through Paul and the other apostles. Y Dios empieza a hacer cosas poderosas con Pablo y los otros apóstoles. And this is in Acts 19, 11 through 17. Y en Hechos 19. What was the verses? Acts 19, 11 through 17, sorry. Hechos 19 del 11 al 17. There's amazing things, miracles that were happening through Paul. Hay milagros impactantes acá que están pasando a través de Pablo. People would have a handkerchief that he touched. Personas tenían pañuelos que él tocaba. And lay it on somebody who was sick and they got healed. Y los ponían sobre personas que estaban enfermas y ellos sanaban. Just evil spirits left them. Y habían espíritus inmundos que los dejaban. There's amazing miracles
happening through Paul's. Habían unos milagros maravillosos pasando a través de Pablo. But Paul had a personal relationship with Jesus. He knew him. Pero Pablo tenía una relación personal con Jesucristo. Well, there's these other guys that come along. Y habían otras personas que vinieron, también vinieron. I'm sure I don't know, I'm going to guess their heart was in the right place. Y dice, bueno, me imagino que tal vez su corazón estaba en el lugar correcto. And they would say, Y ellos decían, in the name of the Jesus whom Paul preaches, en el nombre de Jesús, quien Pablo predica, that's not a personal relationship. esa no es una relación personal. One day, Un día, the evil spirit answered them. un espíritu inmundo les contestó, Jesus, I know. yo conozco a Jesús, Paul, I know. Pablo lo conozco también, Who the heck are you? pero ¿quién eres tú? And proceeded to kick their butt physically. Y Pardon my language. procedió a pegarles And tore them up. y los golpeó. Is it important to have a personal relationship with Jesus? ¿Es importante tener una relación personal con Jesucristo? I'd say that's just one more reason. Yo podría decir que esta ya es solo una razón más. I mean, those guys got, when you translate all the words, Y cuando traduces todas estas palabras, I'd say running out of a house naked and bleeding is a pretty good beating. yo diría que salir de una casa sin ropa y sangrando es una paliza muy buena. Yeah, I mean, I don't think anybody wants to see that. Yo creo que nadie que si quisiera ver eso. There's power in the name of Jesus, Hay poder en el nombre de Jesús, but you have to know it yourself. pero lo tienes que saber tú mismo. It's not something you can borrow. No es algo que puedas prestarlo. It's not something you can inherit from mom and dad No es algo que puedas heredar de papá y or the mamá, grandparents o de tus abuelos, or great grandparents. o bisabuelos. So if you're not there yet, Entonces, si todavía no estás ahí en ese punto, we're seeing a lot of interesting things happen in this world, estamos viendo cosas muy interesantes en este mundo, in this nation. en esta nación. Elias has been teaching on Revelations, Elías ha estado enseñando acerca de Apocalipsis and I shared something with him the other day. y le compartí algo el otro día. In Revelation, it talks about this man of peace, En Apocalipsis habla sobre un hombre de paz you know, saying peace, peace, peace. que dice paz, paz, paz. That peace accord Y ese acuerdo de paz that was just signed over there. que fue firmado allá, Yeah, one man did that whole thing. un hombre hizo todo eso. He got all them countries together. Él puso a todos estos países juntos. I don't know if he's the guy in Revelation or not, No sé si él es el tipo en Apocalipsis o no, but it's like standing on the edge of a cliff. pero es como estando a la orilla de un barranco. Maybe I'll fall, maybe I won't. Tal vez me voy a caer, tal vez no me caigo. Maybe this is the guy, maybe it isn't. Tal vez este es el tipo, tal vez no es. You know, but the whistle blows and I want to make sure I'm on that boat. Pero cuando suene la trompeta, yo quiero asegurarme que estoy en ese barco. I don't want to be left here. No quiero ser dejado acá. That's about it, I think. Eso creo que es todo lo que tengo, creo. I said it's don't know where you're at, don't know what you're thinking, No sé en dónde estás y no sé qué estás pensando, but none of this is fiction. pero nada de esto es ficción. It's all there. Está todo ahí. Our legal systems Nuestros sistemas legales is based on 2 or 3 witnesses. están basados en 2 o 3 testigos.
I don't know how many's in here, at least 12. No sé cuántos hay acá, dice por lo menos 12. So I am going to pass it on. Entonces dice, voy a pasarle el tiempo.